Demostraciones no, perdón, puntos entregables, eso es lo que quería decir. Bueno, ahí empecé a grabar. Voy a pasar a la otra, como siempre, a la pizarra. Sí, se va ahí bien la pizarra. ¿Qué les parece? A ver, los tengo acá los puntos. Lo que es todo el punto 3, ¿sí? Son desde la A hasta la N inciso, ¿sí? Donde los distintos sencillos se resuelven con un tipo de demostración, generalmente uno u otro. Ustedes me dicen qué les parece. Pensaba empezar haciendo la demostración del B, por lo menos haciendo una parte de la demostración del B. Pensaba demostrarles uno por inducción, porque el C y el D se hacen por inducción y hay un par de ejercicios más. Y después uno que hacemos por el absurdo, ¿sí? Que si no mal recuerdo eran las demostraciones I, J, K, L o algo por el estilo. ¿Estamos de acuerdo? Empezamos por el inciso P. Ah, bueno, está bien. Julián, ¿alguien no lo vio y los quiere ver? Si no lo quieren ver, salto a otro inciso. No tengo ningún problema. Bueno, mucha respuesta. Voy a saltar otro inciso. Ningún problema. ¿Entienden cómo se puede resolver el punto D apoyándose en el punto C? Evaluación del C. Vamos a saltar directamente a lo que sería el punto I y el K. Vamos a ir ahí. ¿Sí? Demostraciones I y K. Ahí voy a la pizarra. Bueno, chicos, demostraciones I y K. Sí, supongo que todos tienen el práctico a mano. Puedo compartir rápidamente, igual, no hay ningún problema. Está viendo el práctico, ¿verdad? Está en el práctico, perfecto. Vamos, el punto I, ¿sí? Lo que les piden es realizar una demostración y le dice probar que si A unido B es igual a diferencia B, entonces B es igual a vacío. ¿Sí? Esa es una de las demostraciones. Después el punto J dice probar que si A diferencia con B unido B diferencia con A es igual a A unido B, entonces, bueno, todas las estructuras de todas las sentencias para prácticamente demostrar son iguales, ¿no? O sea, son totalmente distintas, pero la estructura es probar qué tanto, entonces tanto. Probar qué tanto, entonces tanto. Sí, bueno, la diferencia radica en cómo demostramos una u otra, ¿sí? Comenzamos prácticamente con pruebas directas, el punto A y B, creo que lo vieron con Axel. Estos dos incisos se demuestran con una prueba directa, ¿sí? Asumen la hipótesis y empiezan a inferir la conclusión, ¿sí? Y en un momento utilizan la hipótesis. El punto C, D, E y F utilizan ¿cómo que se llama? Utilizan inducción. Y el punto I, J, K, L, ¿sí? Generalmente cuando hay un vacío demostramos por el absurdo, ¿sí? Lo que nosotros llamamos en su momento, en el práctico pasado, prueba indirecta. Voy a hacer el punto I, ¿sí? Vamos al punto I, chicos. Acá voy a dar vuelta al monitor, que de esa manera los puedo leer, no se preocupen, así que si me escriben algo, estoy atento. Supongo que se ve bien porque no veo queja de ninguno. Bueno, inciso número I, ¿sí? Demostración. La demostración, el ejemplo dice probar que sea unido B. Dice, bueno, siempre tenemos que probar claramente que si tengo A unido B es igual a diferencia B, entonces, ¿sí? B es igual al conjunto vacío. ¿Sí? Esa es la demostración que tengo que realizar.
¿Dónde le dije que dónde está la clave para entender que esta prueba la vamos a hacer vamos a hacer una prueba indirecta, una prueba por el absurdo, cuando involucra el vacío, ¿sí? Entonces nosotros de alguna manera lo que vamos a hacer es asumir como hipótesis, recuerden, ¿sí? Empiezo a realizar una prueba indirecta. ¿Qué hacía como prueba indirecta? Siempre asumo en mi primera hipótesis. La hipótesis la asumo. Entonces, el punto 1, si se quiere de mi demostración, es asumo, ¿sí? Recuerden que esto es igual a lo que veníamos haciendo, que A unido a B es igual a diferencial con B, ¿sí? Si quieren acá pueden marcar, está bueno que lo marquen, por hipótesis, ¿sí? Esa es la primera hipótesis que yo asumo. Es lo que asumo. ¿Alguien más se le ve con microcortes? Puede ser que se vea microcortes. Sí, Bruno Parisi, chicos, se les ve. Porque yo utilizo Cam y o sea, tengo ambas cámaras, tengo cámara de serio y cámara de coso, entonces puede ser que sí se les va a ver con microcortes. Díganme si es demasiado muy molesto y bueno, puedo utilizar otra forma de verlo, pero bueno, sigo. Asumo la hipótesis, ¿sí? Asumo la primera hipótesis. Lo mismo que veníamos haciendo en una prueba directa convencional. Y lo que hacíamos también, para realizar la prueba indirecta, es asumo la negación de la conclusión, ¿sí? Que es lo que yo quiero terminar de demostrar. Entonces, en el paso 2 de mi demostración, la negación de B es igual a vacío, perdón, esto sí. La negación de que B es el conjunto vacío, ¿sí? Es que B es distinto de vacío, ¿sí? Esto es la premisa, o la hipótesis, como usted quiere llamar, para prueba indirecta. ¿Sí? ¿Recuerdan cómo hacíamos una prueba indirecta? Asumíamos todas las hipótesis, en este caso tenemos una única hipótesis, y asumimos la negación, ¿sí?, de la conclusión. Y de alguna manera lo que ahora tenemos que hacer es llegar a un absurdo, llegar a algo que es contradictorio, que no es válido. ¿Sí? Ese es el absurdo que vamos a llegar ahora. Bueno, la pregunta es, ¿cómo procedemos para llegar a un absurdo en todo este tipo de pruebas de conjunto? Bueno, la mayoría de las pruebas, ¿sí?, son bastante parecidas. Yo lo que empiezo haciendo es tomar un elemento, ¿sí?, sea X, ¿sí?, un elemento cualquiera perteneciente a, en este caso, B. ¿Sí? Esto lo puedo hacer por 2. ¿Sí? Yo asumí que B era distinto de vacío. Entonces, si B es distinto de vacío, entonces al menos hay un elemento X, ¿sí?, que pertenece al conjunto B. Entonces, ¿qué pasa si ese elemento pertenece al conjunto B? Recuerden, estos elementos de álgebra, ¿sí? Tomo un elemento, luego pertenece al conjunto y de alguna manera, bueno, en este caso voy a llegar a un absurdo. Pero en otros casos tomamos el elemento, qué sé yo, empezamos a operar, a aplicar operaciones, ¿sí?, o propiedades de equivalencia y terminamos a llegar a lo que queríamos mostrar. Pero en este caso, como es una demostración por el absurdo, vamos a llegar a un absurdo, a una contradicción. Perfecto, muy bien, Bruno Parisi. Entonces, si X pertenece a B, entonces X pertenece a B unido a por regla de adición, ¿sí? Pero bueno, es una de las propiedades de la operación de unión. Si X pertenece a B, entonces X pertenece a B unido a cualquier cosa, ¿sí? Esa es una de las propiedades que está en teoría. Bueno, ¿qué sucede si X pertenece a B unido a? ¿Qué puedo utilizar en este momento? ¿Si a alguien se le ocurre lo que puedo utilizar? Recuerden que lo que nos... Sí, perfecto, bien, Julián. Utilizo la hipótesis, ¿sí? La hipótesis yo la enumero como 1, ¿sí? Entonces acá por 1, por hipótesis. Recuerden esto, la hipótesis es una herramienta, si se quiere, ¿sí?, o yo le llamo a veces arma, forma coloquial, ¿no? Que me la guardo y en algún momento de mi demostración la uso. Generalmente todas las demostraciones van a ser de este estilo. Entonces yo, como la hipótesis la asumo y la tomo como válida, en algún momento de mi demostración la tengo que usar. Entonces, por 1, si X pertenece a B unido a, que es lo mismo que pertenece a unido B por la propiedad conmutativa, entonces X pertenece, ¿sí?, a A diferencia con B. ¿Sí? Eso es por la hipótesis, ¿sí?, que está definida acá. Bueno, si X pertenece a diferencia con B, entonces, propiedad de la diferencia, X pertenece acá. ¿A qué? Perdón. A interceptado, muy bien, B complemento. ¿Sí? Entonces, si X pertenece a interceptado B complemento por propiedad
por propiedades de intersección, entonces tengo un elemento que pertenece a la unión de dos conjuntos, entonces pertenece a los dos conjuntos, perfecto. Bien, ahí Bruno, X pertenece a A, ¿sí? Voy a sentar. Y X pertenece a B complemento. Pero ¿qué pasa? Si X pertenece a un conjunto, yo tengo que X pertenece a B complemento y X pertenece a B, puede pasar eso, puedo tener algún escenario en el cual yo tenga, ¿sí? Recuerden que nosotros dibujamos esto como el universo, si se quiere, y acá dibujamos el conjunto, ¿sí? Esto es el diagrama de Euler, si no me recuerdo. Entonces nosotros decíamos que tenemos a B, entonces tenemos un elemento que pertenece a B, ¿sí? A no ser que estemos en física cuántica, que todavía no está demostrado, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de un elemento, si el elemento pertenece al conjunto B, entonces obviamente no puede pertenecer a su complemento es todo esto, ¿sí? Entonces de acá yo saco que X pertenece a B y X pertenece a B complemento. Bueno, ¿esto a qué equivale? De alguna manera llegamos al falso, ¿sí? Llegamos a la contradicción, ¿sí? Llegamos al absurdo en nuestra demostración. Bueno, entonces, si llegamos al falso, llegamos al absurdo, ¿qué fue lo único en nuestra demostración que si se quiere, no era verdadero? ¿Sí? ¿Qué es lo único que de esta demostración que yo lo asumo por hacer una demostración? Perfecto, muy bien. ¿Sí? Por lo tanto, o yo puedo decir falso, o puedo decir absurdo. ¿Sí? El absurdo, ¿de dónde provino? El absurdo provino de suponer, ¿sí? Provino de suponer que el conjunto B era distinto de vacío. ¿Sí? Si el absurdo vino de suponer eso, entonces termina diciendo que si A unido a B es igual a 15 con B, entonces si B es igual a vacío. ¿Sí? Ahí está una de las demostraciones que le quería hacer. Les quería mostrar. Los puntos, bueno, ya lo van a ver ustedes, pero los puntos que involucran un vacío, ¿sí? En su consecuente, generalmente se demuestran por el absurdo. No sabía si todos, la verdad, porque estaría mintiendo, si diría todos, no lo sé verdaderamente, pero generalmente se demuestran por el absurdo, ¿sí? Este es un tipo de prueba diferente a la que vieron con Axel, con los ejercicios A y B, y diferente obviamente a lo que nosotros hacemos como se llama, por inducción. ¿Sí? ¿Quedó clara la demostración? ¿Alguno tiene alguna pregunta? Creo que es dentro de todo intuitivo lo que estamos haciendo. Sí, pregunta. Sí. ¿Quién habla? Javier. ¿Cómo? ¿Cómo va? Hola. ¿Me escuchabas o no? Sí, Hola. te escucho. Por eso te pregunté cómo andabas. ¿Cómo andabas? ¿Todo bien? No te había escuchado, por eso. No pasa nada. A ver, en el segundo paso, propiedad de adición, queda claro. Y de ahí a X pertenece a A menos B, que es lo que usaste, la hipótesis directo. Exactamente. Si utilicé la Perfecto. hipótesis, obviamente está enunciada en la sentencia que tenemos que demostrar, es uno de los dos pasos que nosotros utilizamos acá. ¿Sí? Como nosotros utilizamos que A unido B es igual a diferencia con A, de alguna manera contiene los mismos elementos. ¿Sí? Entonces, si un elemento pertenece a un conjunto, va a pertenecer a este mismo conjunto y viceversa. Pero si tengo un X, que es un elemento que se le llaman, no se dice, pero es un elemento X, que pertenece a B unido A, que es lo mismo, A unido B, por conmutativo, sí, es lo mismo. Entonces, utilizando la hipótesis, ¿sí? Puedo asumir o puedo decir que ese mismo elemento pertenece a diferencia con B. Sí, es ni más ni menos que la hipótesis. Dicho con palabras un poco más correctas, pero es utilizar la hipótesis. Muy bien. Después, bueno, utilizamos la propiedad de la diferencia, después nos basamos en la intersección, por lo tanto, si pertenece a la intersección, pertenece a ambos, y de alguna manera llegamos al falso o al absurdo en nuestra demostración. ¿Sí? Obviamente no puedo tener un elemento que pertenezca a B y a la vez pertenezca a su complemento. Sí, eso no se nos puede dar. Llegamos a un falso, lo único que nos puede haber producido el falso fue haber asumido, perdón, que B era distinto de vacío, entonces ahí donde
terminamos demostrando que B es igual a vacío. Y nosotros terminamos demostrando, nosotros creo que hacíamos, en lógica hacíamos 1, 2, que era como coso, y terminamos diciendo que, bueno, lo mismo que dije acá en palabras, que era así, si se cumplen las premisas, ¿sí? Las hipótesis, entonces se cumple el consecuente. Es la misma estructura de demostración, nada más que se hace un poco distinta, si se quiere, pues estamos trabajando sobre conjuntos. Vamos a ver, ¿quieren que veamos el punto K, que es el siguiente? Es otra demostración por el absurdo, ¿quieren que fijemos ya el concepto y les quede? Díganme ustedes. Como si se les ocurre cómo hacerlo y quieren que pase otro ejercicio, otro inciso, más otro inciso, como ustedes quieran. Okay. Entonces, el J te pareció más complicado. No recuerdo sinceramente cuál es el J, vamos a verlo. El sorteo de cámara, como siempre. Acá estoy de nuevo. Me voy mirando para otro lado porque tengo doble pantalla, simplemente. Pero estoy acá. Bueno, el J. Bueno, buena pregunta. ¿Cómo hacemos el J? Dice probar que si A diferencia con B es unido, bueno, es igual a A unido B, entonces B vamos a ver si es igual a vacío. Bueno, vamos a pensarlo. La verdad que no lo hice, pero vamos a ver si nos sale a todos. No hay ningún problema. Muy bien, lo mismo, chicos. Voy a sacar la cámara nuevamente. Perfecto. Entonces dijimos el J. Probar que si A. Dice... A menos E, B menos A. Es igual a unido B. Entonces, sí, tengo que el punto J es de oposición con A, es igual a base. Bueno, tengo que demostrar esto, ¿sí? Esto dice probar que sí, bueno, todo lo que viene en el práctico. ¿Cómo empezamos nuestra demostración? Bueno, recuerden, tenemos una hipótesis, ¿sí? Y tenemos un consecuente. Vamos a intentar probarla por el absurdo, ¿sí? Vamos a ver si llegamos. ¿Cómo demostramos por el absurdo? Igualmente como veníamos haciendo recién. Paso 1, asumo la hipótesis, ¿sí? Entonces, asumo que, ahora sí, simplemente A menos B, menos A, es igual a A. Le ponemos hipótesis acá. Perfecto. Y lo mismo asumo la negación del consecuente, ¿sí? Entonces, asumo, ¿sí? Asumo que, perdónenme la letra si no entienden, de última me avisan, estaba el instinto de vacío. ¿Sí? Recuerden que esta es la hipótesis para una prueba indirecta, ¿sí? Es la negación del consecuente. Bueno, perfecto. ¿Cómo hicimos en el anterior enunciado? ¿Sí? La hipótesis yo siempre la asumo, entonces en algún momento de mi demostración la voy a utilizar, entonces parto de acá. Pero ¿qué pasa? En realidad parto de acá, ¿sí? Porque es totalmente distinto. Entonces tomo un X, ¿sí? Digo sea X, ¿sí? Perteneciente a B unido A. ¿Sí? Recuerden que esto lo puedo utilizar porque yo asumo que esto es distinto de vacío. Entonces al menos tiene un elemento, ¿sí? ¿Qué sucede si X pertenece a B intersectado A? ¿Sí? Podríamos decir entonces
X pertenece a B y X pertenece a A. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esa es la propiedad de la intersección. Bueno, ahora, ¿a dónde seguimos? ¿Sí? ¿A alguien se le ocurre? En algún momento vamos a tener que utilizar la hipótesis. ¿Sí? De alguna manera tenemos que ir manipulando, si se quiere, entre comillas, las operaciones que voy realizando sobre los conjuntos para poder utilizar la hipótesis en algún momento. ¿Sí? Esas son las claves de todos estos ejercicios. ¿A alguno se le ocurre? La verdad no recuerdo si lo tengo hecho. Yo usaría ahora la hipótesis. ¿La utilizarías ahora? Perdón, ¿quién habla? Yo, Javier. Ah, Javier, ¿cómo la utilizarías? Encima? No sé si es válido, yo le hice así. X pertenece a, bueno, la hipótesis completa, A menos B unido a B menos A. Y bueno, ahí tengo una unión. X puede pertenecer a uno de los términos o el otro. Y bueno, ahí ya sale directo. Vamos por partes, para. ¿Qué fue lo que hiciste? Vamos recapitulando. ¿Vos partiste de lo mismo que partí yo en este caso? Tal cual. Perfecto. Entonces, llegás a que X pertenece a B y que X pertenece a A. Entonces, ¿y ahora qué haces? Vamos a este paso. Ahora vuelvo a la hipótesis. ¿Y cómo aplicás la hipótesis? Que el elemento X pertenece a, bueno, todo lo que está ahí arriba. O sea que de alguna manera lo que haces es una adición, ¿verdad? A ver, la hipótesis, que a mí, la parte que a mí me interesa es la que está a la izquierda, digamos. Sí. Bueno, pero en algún momento entonces lo que haces es como X pertenece a B y X pertenece a A, de hecho, podrías a partir de cualquiera de estos, ¿sí? Entonces vos lo que haces es decir que X pertenece a A unido B, ¿sí? Es una adición un poco, si se quiere, no sé cómo llamarla, pero sí, en definitiva, si X pertenece a B y X pertenece a A, X pertenece a A unido B. Después lo que vos decís entonces que ahora sí aplica la hipótesis, ¿verdad? Claro, el paso anterior, tenés razón, me lo salté, sería como trivial, por eso paso directo a usar la hipótesis. Perfecto. Bueno, agréguenlo los pasos, ¿sí? Igual, sí, obviamente lo que estás haciendo es llegando al mismo, pero agreguen sí todos los pasos. Yo acá lo que podría haber hecho es, si X pertenece a B y X pertenece a A, podría decir directamente que X pertenece a A, ¿sí? Porque si pertenece a ambos, pertenece a A, y acá podría decir que X pertenece a A unido B por adición, por decirlo mismo, ¿sí? Sería lo más, me parece, formal posible. Igualmente, si X pertenece a B y X pertenece a A, es claro que va a pertenecer a uno de los ambos, ¿sí? Porque que pertenezca a uno es que al menos pertenezca a uno de ellos. Bueno, seguimos. Si X pertenece a unido B, ahora sí puedo aplicar la hipótesis y digo que X pertenece a A menos B, ¿sí? Unido B menos A. ¿Sí? Bueno, ahora ¿qué me dicen entonces? ¿A alguien se le ocurre acá? Que X pertenece a uno o al otro. Perfecto. ¿Sí? Entonces dicen que X pertenece a A menos B o X pertenece a B menos A. ¿Sí? ¿Y cómo seguimos? Pero no puede pertenecer al primero por, bueno, por definición, digamos, por cómo empezamos. Bueno, claro, me estoy salteando otro paso en realidad. A menos B es lo mismo que hacer A intersectado B complemento. B. Bueno, ponemos dos casos. ¿Sí? ¿Les parece? Lo hablamos así. Decimos si de alguna manera X pertenece a A menos B, ¿sí? Entonces X pertenece a A intersectado B complemento. ¿Estamos de acuerdo? Ahí va. Perfecto. ¿Cómo seguimos entonces? Acá. ¿Qué podríamos decir? Podemos decir que X pertenece a A, ¿sí? Y X pertenece a B. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿sí? Si pertenece a ambos, yo de alguna manera tengo que X pertenece a B y que X pertenece a qué también. Perdón, a B complemento, y yo tengo que X pertenece a B complemento y que lo saco de acá. Yo ya tenía que X pertenecía a B, ¿sí? Entonces tengo de alguna manera que X pertenece a B complemento y que X pertenece a B. ¿Qué sería este? ¿El falso o el absurdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos? Ese sería como el caso 1. ¿Sí? Y no es suficiente con ese caso para ya demostrar que, para Tenemos que conseguir el demostrar. absurdo.
tendríamos que demostrar ambos casos, ¿sí? Porque acá tenés una unión, ¿sí? Tenés como una bifurcación en tu demostración. Va a pertenecer a uno y los otros. Los dos casos nos tendrían que llevar a un absurdo, igual nos van a llevar a un absurdo, si no me recuerdo. El caso número 2, ¿sí? Que parte de acá, ¿sí? Decimos que si X pertenece a B juntado con A, ¿sí? B diferencia con A, entonces X pertenece a B interceptado a complemento, ¿estamos de acuerdo? Entonces, X pertenece a B y X pertenece a A complemento, ¿sí? Entonces, de alguna manera yo tengo que X pertenece a A complemento y yo acá tenía que X pertenece a A, ¿sí? Que X pertenece a A y X pertenece a complemento. Y acá de nuevo llevo al falso o al absurdo, ¿sí? En ambos casos tenemos que llegar al absurdo, ¿sí? En ambos casos de la demostración, porque recuerden que al tener un OR, o tener una, perdón, al tener un OR, que sale en los lenguajes de programación, ¿sí? Al tener una unión, ¿sí? Vamos a tener que el elemento pertenece a uno o al otro. Entonces podríamos enumerar los dos casos como hice en como hice yo en la demostración, y llegar al absurdo o al falso en ambos casos. Bueno, y ahora, como se lo dejo para tener ustedes, ¿sí? Lo que decíamos es, tenemos absurdo por 1 y 2, ¿sí? Entonces, llamamos a los falsos y de dónde provino el suponer, bueno, lo único que habíamos hecho fue asumir que esto era distinto de vacío, entonces terminamos demostrando que A interceptado a B, si se cumple esto, entonces B interceptado a A o A interceptado a B es igual a vacío. ¿Sí? Esto fue lo que terminó ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Ahí tiene una pregunta, Javier. ¿Te cerró la idea más o menos? Sí, no había considerado los dos casos. Yo ya con encontrar un absurdo me conformé. Perfecto. Tenemos que llegar a los dos. Yo igualmente lo voy a preguntar. Si no les viene la duda, yo hoy tengo una charla con Ana, así que le pregunto rápidamente. Que ya es siempre mi oráculo, yo me puedo equivocar. Bueno, todos nos podemos equivocar, ¿no? Pero bueno, ya lleva un montón de años y dando la materia y la tiene súper, súper, súper clara. Así que yo igualmente le pregunto, pero por lo que tengo yo la resolución y lo que tengo entendido, como se da una bifurcación en tu posición y puede pertenecer a otro, a uno o al otro, en ambos casos tendríamos que llegar al falso y al llegar al absurdo, ¿no? Bueno, ese, chicos, es el punto J, ¿sí? Es una demostración súper parecida a la que habíamos hecho, un tanto más complicada, si se quiere. Sean, ¿cómo es la palabra? Sean prolijos, ¿sí? Vayan marcando bien paso por caso cuál es la operación que están utilizando, ¿sí? Más que operación propiedad muchas veces, ¿sí? Márquenla paso por paso, no intenten asumir que el que tiene que leer tu demostración ya sabe a dónde saltaron directamente, porque es trivial, sino marquen bien paso por paso. Mejor tener pasos de más que tener pasos de menos y hacer un salto en la demostración que es como que saltas un paso, ¿sí? Esta es la demostración que me queda a mí. Y les puede quedar otra distinta. Después le pregunto a Ana si toma todos los casos, pero bueno, la idea general de demostración es esta misma. Ahora, si les parece, charlamos el D, lo charlamos si quieren. Tengo una resolución. ¿Todos vieron el punto C con Axel? Recuerden que el principio de inducción nosotros no lo vimos, lo vamos a ver más, de forma más, si quieren. Lo vamos a ver en la materia. Tenemos un práctico, tenemos ejercicios propiamente de inducción. Acá tenemos que aplicar inducción porque venimos todos de elementos de álgebra, entonces sabemos inducción. Y ustedes realizaron el punto C. ¿Sí? Supongo que todos lo vieron. Lo hizo Cecilia, sí. ¿Perdón? Sí, ahí leí que dicen que hacer el E, ¿no? Yo te decía que lo hizo Cecilia al C ayer, si no me mal no recuerdo. Ok, sí, Ceci hizo el C, entonces era Ceci. Bueno, el D se les ocurre cómo hacerlo. Sí, se les da una idea de qué tendría que utilizar en la demostración. Porque la prueba por inducción se basa, si se quiere, en el concepto de uno intuitivamente,
¿sí? Llegar al razonamiento de cuando tenemos un conjunto de dos elementos, ¿sí? Cuando tenemos K subconjuntos o K elementos dentro de un conjunto de partes, ¿sí? Un conjunto potencia, ¿sí? Lo que nosotros hacemos agregando un elemento nuevo es a todos los elementos que estaban solos, a todos sus conjuntos que eran de un único elemento, ¿sí? Todos esos conjuntos al menos se les agrega el elemento nuevo. ¿Sí? Entonces aparecen K subconjuntos nuevos. Y a partir de esa demostración o de esa intuición, si se quiere llamémosle, es que terminamos aplicando correctamente la hipótesis inductiva y llegando a demostrar el paso inductivo. ¿Sí? Eso es la demostración del C. Bueno, el punto D, ¿sí? Díganme si no me siguen. ¿Sí? Díganme si tienen algún problema. O bueno, después vemos el punto E, no te preocupes. ¿Qué les iba a decir? En el punto D, ¿sí? Ahora puedo charlar un poco, lo podemos charlar un poco. Tenemos algo parecido, ¿sí? Tenemos que de alguna manera intuir, ¿sí? Intuitivamente llegar a pensarlo de una manera, y lo que ustedes tienen que es generalizar el problema, ¿sí? ¿Alguien llegó a la solución? ¿Alguien lo piensa o lo dejamos para pensarlo después? No tengo problema. Bueno, no importa, lo vamos a dejar para más adelante. De última, si ya hicieron el C, lo pueden pensar, no pasa nada. Owe me preguntó el E, vamos a ver el E. No recuerdo exactamente cómo decía el E, a ver que me lo chusmeado. Owen, ¿se te ocurre alguna manera de realizar el E, de realizar la demostración? Bueno, igualmente no hay ninguna demostración ahora que estoy leyendo el punto D. Lo dicen para S igual a, bueno, nos dan un conjunto, ¿sí? Y nos dice encontrar partes de ese conjunto, y para S igual a tanto encontrar partes de ese conjunto. Vamos a pensarlo juntos, vamos a hacer el punto D entonces. Sí, no es una demostración, perdón, yo seguía con el hecho de que era demostración, pero no es ninguna demostración, tenemos que aplicar las propiedades de conjunto potencia. Ni más ni menos, vamos a la pizarra de nuevo, ¿sí? El punto E, entonces, el punto E me dice para S igual. Es un poco complicado ya de denotar el conjunto. Para S igual, díganme si me equivoco. Así es como vacío. Y vacío, así, sí, esto así. ¿Cómo? ¿Sí? Primero dice encontrar conjunto potencia de S. Parte de eso vamos a encontrar, ¿sí? Partes de S. Owen, ¿te acordás? Las propiedades de conjunto potencia, ¿sí? ¿Las recordás? ¿Cuáles son las propiedades? ¿O qué es el conjunto potencia? Vamos por parte de la demostración. Podés escribirlo, no hay problema. Bueno, Bruno Parisi, 2 al cubo sería parte de eso, ¿no? Bueno, eso es una de las propiedades del conjunto potencia, ¿sí? Lo que está diciendo Bruno es, ¿sí? Está demostrado que
si tengo un conjunto S, en este caso, con 3 elementos, ¿sí? Recuerden, los elementos están anotados por la coma. Tengo 3 elementos dentro de un conjunto, entonces el conjunto potencia, ¿sí? La cantidad de elementos del conjunto potencia de SS va a ser 2 elevado al cubo, ¿sí? Que van a ser 8. Ahí está bueno porque podemos inferir algo, ¿sí? El conjunto potencia, ¿sí? Es el conjunto formado por todos los subconjuntos que se forman a partir de este conjunto, ¿sí? Es un poco trabalengua, sí lo es. Pero bueno, es el conjunto formado por todos los subconjuntos que están dentro de este conjunto. El conjunto por todos los elementos de este conjunto. Bueno, ahí Owen dice que tiene algo. Bruno, que tiraste ahí un dato muy bueno. Nosotros ya sabemos que el conjunto potencia vamos a tener que tener 8 elementos. Eso ya lo inferimos, buenísimo. Ahora, ¿se te ocurre qué elementos ir poniendo en el conjunto potencia? ¿Sí? ¿Se te ocurre cómo armarlo? Sería vacío. Muy bien. Recuerden que eso, muy bien, muy bien. Lo que hacemos es ponerle a estos elementos solos, ¿sí? Recuerden que acaban como conjuntos. Tenemos el conjunto con el primer elemento, ¿sí? Tenemos el conjunto con el segundo elemento, ¿sí? No, claro, igual yo decía vacío solo. O sea, porque sería el vacío solo, y después sería el conjunto completo, Sí. y después van van solos, después van agrupados a 2. Perfecto, vamos a hacerlo, ahora agregamos. Entonces, agrego el primer elemento, agrego el segundo elemento y agrego el tercer elemento. En Owen, seguinos, más o menos, cómo vamos, ¿sí? Esto se hace así. Toma. Perfecto. Dígame si me pierdo algunas llaves, porque está más complicado con el tema de las llaves que otra cosa. Yo tengo este elemento, me faltaría nada. Sí, ¿no? Sí, me faltaría nada. Perfecto, tengo los 3 elementos con un solo elemento. Ahora, ¿qué tendría que hacer? Empezar a combinarlos, ¿no? Con 2 elementos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tendría estos 2 combinados, estos 2 y después luego estos 2. Son 3 conjuntos más. ¿Sí? Entonces tendría elementos de este combinado, por partes. Sería... Se me complica más poner las llavecitas. Dígame si me voy de la pizarra y ustedes no ven. Yo por ahí me estoy yendo de la pizarra y ustedes no están viendo. Sería la combinación de estos 2 elementos. Sería el conjunto que tiene el primer elemento y a la vez tiene el segundo. ¿Sí? Sería el conjunto que tiene el primero y tiene el último. ¿Sí? Sería el conjunto que tiene el primer elemento, ¿sí? Y a su vez tiene el último elemento. ¿Sí? Y sería el conjunto que tiene estos 2 elementos. ¿Sí? Lo abro, sería el primer elemento y que tiene el otro elemento. ¿Sí? Perfecto. ¿Cuántos conjuntos llevamos? ¿Sí? Es súper metódico, súper procedural. Tengo un elemento, 2 elementos, 2, 3 elementos, 4 elementos. Súper cómodo. Tengo 5 elementos acá, ¿sí? Tengo 6 elementos acá. Me falta el séptimo y el octavo. Tengo el vacío. El séptimo sería el vacío y el octavo sería el conjunto ese. Perfecto, perfecto, muy bien. Tengo el vacío que lo voy a poner al final y por último tengo el conjunto formado por los 3 elementos, ¿sí? Que abro llave y pongo directamente todo lo que tengo acá. El conjunto formado por esos elementos, que sería vacío, sería llave, sería vacío, goma. Perfecto. Cierro acá y por último tengo el vacío. ¿Sí? Bueno, esto de acá de alguna manera nos simplificó el hecho de saber hasta qué punto seguir iterando nuestra resolución mental y hasta qué punto decir, bueno, ya tengo todos los elementos del conjunto. ¿Sí? O bueno, esa es la idea de la resolución de este ejercicio. ¿Sí? El otro punto a hacerlo vos es lo mismo, vas a tener que aplicar conjunto de partes. Es, si se quiere, el conjunto potencia, ¿no? Conjunto potencia, conjunto de parte, conjunto potencia. Te vas a marear un poco con las llaves, ¿sí? Lo importante es que comprendas la idea general del conjunto potencia.
Y ahora les voy a hacer una demostración sobre el conjunto potencia. Pero bueno, Owen, perfecto. Bueno, me alegro, me alegro. Esa es lo que hay que hacer, ni más ni menos. Intentar de no olvidarte ningún bracket. Ahora vamos a hacer otra demostración, tranquilos. Con hipo, ¿cómo vienen, chicos? Vamos a cortar el hielo porque si no, estos temas se hacen un poco pesados. ¿Cómo vienen con hipo? ¿Todo bien? Estuve medio atrasado hoy con hipo. Medio atrasado. Horrible uno. Hoy tienen consulta de hipo, ¿no? ¿Eso es cierto? Creo que sí. Me habían dicho que tenían consulta justamente los miércoles a las 2. Ah, a las 15. Bueno, ahora hacemos el último ejercicio, ¿sí? Así que Iván se va a pegar para la otra videollamada. Bueno, chicos, hipo es una materia que va a seguir mucho en la carrera, que por ahí empieza medio complicada, pero van a ver que le van a agarrar la mano. Creo que me dijeron que están todos con Lucho, si no mal recuerdo. Tranqui. Sí. Denle su tiempo ahí, hipo. Son cosas importantes de la programación orientada a objetos que prácticamente los van a ver en todos los lenguajes en el cual desarrollan después en su carrera, porque la mayoría de los lenguajes hoy, si la gran mayoría soporta la programación orientada a objetos, entonces es importante que lo conozcan. Pero sí, a veces se hace complicado, ¿no? Les digo, a mí también se me complicó la materia. No sé si están por dónde estarán viendo, pero me acuerdo cuando veíamos los ejemplos de la máquina de café, veíamos el ES, electricidad, y no sé si los vieron ya, pero se complica un poco y es hasta que decanta todo. Pero bueno, éxitos ahí, ¿sí? Métanle pila que cuando nos quedamos a dar cuenta ya terminamos el cuatri. Ojalá, estamos todos relajándonos. Para terminar. Ah, asociación de independencia. Bueno, le falta para eso mismo. Bueno, las asociaciones de dependencia son conceptos súper importantes, ¿sí? Bueno, yo les quería por último, si quieren se van como ustedes quieran, mostrarles, hay una demostración de conjunto potencia, que está bueno que lo veamos porque va a cerrar un poco con eso que hicimos recién. Déjenme encontrar cuál era. Déjenme un segundito, que estoy cambiando perdido. Ah, bueno, sí, perdón, acá estoy de nuevo. Es el punto H. Sí, creo que es el punto H. Sí. Vamos a hacer el punto H rápidamente. De hecho, vamos a hacer una parte del punto H. No se preocupen que no lo vamos a hacer todo. Hacemos una parte y le va a quedar bueno para que tengan una idea de cómo resolverlo. Yo me voy anotando los punteros, más o menos el tiempo en el cual di cada ejercicio, así después se los busco ¿cómo se llama? En el canal, así ya directamente acceden al ejercicio y no tienen que perder todas estas cosas porque vamos charlando otras cosas, lo que sea. Bueno, tenemos un poco muy arriba, acá. ¿Sí? El ejercicio número H sí dice probar. Bueno, directamente dice probar que, ¿sí? Partes de A. Interceptado partes de B. Es igual, dice A partes de la interceptadora. No importa. Bien, la lengua de las cosas, partes de la interceptadora. Bueno. Para realizar este ejercicio hay algo que tenemos que entender, si se quiere, que es un tanto teórico, ¿sí? Es, de alguna manera, ¿qué significa el conjunto potencia-edad? ¿Sí? ¿Cómo se define teóricamente el conjunto potencia? El conjunto potencia de un conjunto A, digamos, ¿sí? Son los elementos X, ¿sí? Tal que X está contenido en A. Es decir,
el conjunto potencia de todo conjunto, como lo demostramos acá, está formado por los elementos X que todos están contenidos en A. ¿Sí? Es decir, vamos a poner un ejemplo, porque a veces se ve mejor con un ejemplo. Si yo tengo sea, dígame si se sigue leyendo, sea A igual a B. Yo tengo un conjunto con dos elementos, ¿sí? Y quiero formar el conjunto de partes de ese elemento, conjunto potencia de A. Bueno, ¿cuáles son? Ya lo discutimos recién. Son el vacío, son el A, son el B, y son el A y el B. Tenemos dos elementos, 2 a la 4 son 4 elementos. Perfecto. ¿Sí? Estos son los 4 elementos del conjunto potencia. Y yo que les dije como que se da, ¿sí? Yo que les dije que se da como propiedad, si se quiere, al conjunto potencia. Son los X tal que X están contenidos en A. ¿Es cierto que si tomo todos estos elementos que están contenidos en A? Sí, como dije, A es igual a los dos elementos. Tenemos juntos dos elementos. Entonces, el vacío está contenido en A. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? El vacío está contenido en todo conjunto. El vacío está contenido en A. ¿Sí? Después tenemos A está contenido en A, ¿sí? Obviamente, siendo A igual a B. B está contenido en A, ¿sí? Y AB está contenido en A. ¿Sí? Los 4 elementos, todos los elementos están contenidos en el conjunto A. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Eso es como... Es como la propiedad que tenemos que entender para resolver esto. Cuando metí la cuenta siento como que se me vinieron para acá, no sé. Necesito que te lo ajusten. ¿Se escucha? Para la Se semana está que viene. ignorando, parece. No sé con quién me estoy pisando. No quiero que se fue, no importa. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Eso es algo importante que tenemos que tener en cuenta. Bueno, entonces, vamos por partes. Me meto a pagar su conjunto de A, ¿sí? Bueno, sí, eso es lo que partimos. Bueno, la clave para demostrar esto, perdónenme chicos, porque es un tanto, siempre es un poco confuso, ¿sí? Pero eso también comprendamos las propiedades, ¿sí? Lo que nosotros siempre vamos a tener en cuenta, es un poco lo que dije ahora, es si yo tengo un elemento X que pertenece a parte de A, ¿sí? Bueno, la es X pertenece a parte de A, si solo si X está contenido en A, ¿sí? ¿Eso me lo creen? ¿Qué es lo que hablamos recién? Entonces yo digo que un elemento X, ¿sí? Pertenece a parte de A si ese mismo elemento está contenido en A, ¿sí? Recuerden que lo que de alguna manera hacemos en parte de A es trabajar todo como dentro, son todos los subconjuntos. Por eso es, si el subconjunto tal, yo digo que X pertenece a parte de A, puede ser este cosa, puede ser el subconjunto con el elemento A. Si el elemento A pertenece a parte de A, ¿sí? Que es cierto porque pertenece a parte de A, esto acá, entonces este mismo elemento está contenido en A, ¿sí? Obviamente el elemento solo A pertenece a A. Y perdón si es un poco confuso de darte cuenta, pero van a ver que me va a saltar la clave. Entonces, bueno, vamos a sacar la nota acá. La clave radica en que es lo mismo, que X, el elemento de X, pertenece a partes de A cuando, ni más ni menos, X está contenido en A. Esa es como la propiedad que nosotros tenemos que tener en cuenta para resolver este ejercicio. Si alguno tiene duda de esa propiedad, porque esa es la propiedad importante que vamos a utilizar para resolver este mismo ejercicio. ¿Sí? El elemento X pertenece al conjunto potencia de A cuando el mismo X está contenido en A. ¿Sí? Denle vuelta en su cabeza después. ¿Sí? Véanlo cuando están realizando el mismo ejercicio, denle un poco de vuelta en la cabeza y van a ver que se van a llegar, si no es que ya llegaron. Entonces, yo tengo que realizar esta prueba, acá. ¿Sí? Cuando tengo una igualdad, yo tengo que demostrar, tengo que hacer dos pasos, ¿sí? Primero tendría que demostrar que parte de A, el resultado parte de B, está contenido en parte de A y B, y después el otro camino, ¿sí? Bueno, yo lo tengo realizado así, lo otro, entonces voy para el segundo paso, esto lo realizan ustedes, ¿sí? El paso de vuelta, si se quiere, es que las partes de A y el resultado B, ¿sí? Está contenido en partes de A y resultado partes de B. Todas partes de B. Bueno.
Para realizar esta demostración, yo empiezo siempre partiendo de un elemento que parte acá, y tengo que llegar a que el elemento también está en ambos conjuntos, en la intersección de ambos conjuntos. Entonces, digo, sea X, sea un elemento X cualquiera, ¿sí? ¿Perteneciente a qué? Perteneciente a partes de A interceptado a B. ¿Sí? Bien, tomo el elemento perteneciente acá. Bueno, ¿qué es lo que debo hacer acá? No tengo mucho para hacer, ¿sí? O sea, ¿qué puedo intuir de acá? Lo que puedo intuir es ni más ni menos lo que hablamos hace 4 minutos, si se quiere. Es la propiedad, ¿sí? Hace 4 minutos hablamos de esta propiedad que yo le dije que es importante para resolver este ejercicio. La propiedad es esta misma que está acá. Yo la noto acá. ¿Sí? Cuando tengo un elemento que pertenece al conjunto de partes de A, en este caso A sería interceptado B, no importa, entonces X está contenido en A. Lo que quiere decir que por la propiedad que me voy de acá arriba, lo que yo tengo es que X está contenido en A interceptado B. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Entonces, por propiedades de la intersección, creo que X está contenido en A y X está contenido en B. ¿Estamos todos de acuerdo? Y ahora, por esa misma propiedad, ¿sí? Por esta misma propiedad que tengo acá, que es la misma propiedad ahí, entonces, ¿qué puedo decir ahora? ¿Qué pasa si yo tomo el camino inverso? Esa propiedad, ¿alguien se anima a decir qué dirían ahora? Es aplicar la misma propiedad, pero si se quiere alejar. Bueno, no importa, lo digo yo. Propiedad, ¿sí? Lo que puedo decir acá es que si X está contenido en A y X está contenido en B, entonces este X, ¿qué pasa? X pertenece a partes de A, ¿sí? Y X pertenece a partes de B. Ahora mismo, por la propiedad de intersección, lo que me queda es que si X pertenece a partes de A y X pertenece a partes de B, entonces X, ¿sí?, pertenece a partes de A interceptado partes de B. Como quería demostrar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos? Está más que claro que la clave radica está en comprender esta propiedad. ¿Sí? En comprender la propiedad sobre los conjuntos potencia, en comprender que si un elemento X pertenece al conjunto potencia de cualquier conjunto, entonces ese mismo elemento X está contenido, ¿sí? En realidad es como que este elemento, acá X lo pienso como un elemento, como que pertenece, y acá este mismo X lo pienso como un subconjunto de A. Denle vuelta a esta demostración. No, no es una demostración, perdón, esta propiedad me va a llevar a entender bien, un poco mejor el conjunto potencia, y a entender un poquito mejor ¿cómo se llama? Esta demostración. Franco, Sí. X es, ¿te acuerdas de su propiedad? ¿X es un elemento o un subconjunto? Ese ahí está como iba a decir truco, pero no hay truco. Ahí está como la gracia de la propiedad. En el conjunto potencia lo pensamos como un elemento, ¿sí? Porque si nosotros vamos a la definición del conjunto potencia, es el conjunto, ¿sí?, formado por todos los subconjuntos, no me acuerdo de la definición formal, habría que darla, pero es el conjunto formado por todos los subconjuntos a partir de A, ¿sí? Entonces, lo que de alguna manera tenemos es que nosotros acá, ¿sí?, en potencia los consideramos como elementos, ¿sí? Porque acá nosotros decimos, si yo digo, vamos a seguir acá, perdón. Acá yo podría decir que el auxilio pertenece a potencias de A, como también podría decir que el conjunto este pertenece a potencias de A, ¿sí? Recuerda, los tomo simplemente, ¿eh? Podría decir que B pertenece al conjunto potencias de A, y también puedo decir que A de B pertenece al conjunto potencia de A. ¿Estamos de acuerdo con eso, Javier? ¿Estamos de acuerdo que si yo tomo un A con dos elementos, A y B, y calculo su conjunto potencia, me da este mismo conjunto potencia,
y yo puedo decir que todos estos elementos pertenecen al conjunto potencial. ¿Estamos de acuerdo? Claro, perfecto. Bueno, y acá está como si se quiere, no sé qué palabra utilizar, pero la magia. Si ese elemento pertenece al conjunto potencia, lo que yo tengo es que ese mismo elemento está contenido en A. ¿Sí? Yo tengo que A pertenece al conjunto potencia de A. Porque es cierto, porque pertenece. ¿Sí? Yo lo tomo como elemento. Bueno, pero ¿qué pasa este elemento? Bueno, si yo lo tomo como una relación de contenido, ¿sí? Me da que ese elemento está contenido en A. Y es cierto, porque A está contenido en AB. Bueno, lo mismo pasa con B, lo mismo pasa con AB, y lo mismo pasa con todos los elementos de partes de A. Esa es la propiedad, ni más ni menos. Hay que darle vueltas. Jueguen ustedes con esa propiedad, jueguen un poquito para entenderlo un poco mejor, pero ahí está la clave. A partir de esa propiedad es cuando terminamos resolviendo este ejercicio y podemos hacer este tipo de demostraciones. ¿Sí? Muy fácil esa propiedad, chicos, es bastante, te lleva a pensarlo, así que no se preocupen si todavía le siguen dando vueltas. Yo también la tuve que pensar bastante para que me caiga la ficha. Bueno, chicos, no sé qué quieren hacer, si quieren que tomemos un descanso. Y ahora a las 3:30 viene Manuel. Si tienen alguna pregunta más, si quieren pasar ahí, puedo volver. No sé, díganme ustedes. Yo me quedo acá, porque ¿para qué ir a patear el muerto, no? Yo prefiero acá, que me gusta más esta materia. Está bien. Martina, creo que recién llegaste, ¿no? No te había visto. Sí. ¿Tenés alguna pregunta? Debatimos mucho sobre ¿cómo se llama? Sobre las pruebas del ejercicio 3. Vimos el punto I, el punto K, el punto E y el punto H, que ahora ni bien termine de la videollamada, los voy a subir al canal de YouTube, así que los podés chusmear si te interesan. Llegué justo cuando estaban haciendo la de E. Ah, bueno, joya, entonces el E y el H, lo viste. ¿Se Sí. entiende lo del H, lo que quiero decir con la propiedad esa del conjunto potencia? Sí, sí. Sí, se entendió buenísimo. Porque a mí me llevó a pensarla mucho para entenderla bien. Le di muchas vueltas hasta que me cayó la ficha y bueno, la pude utilizar. Franco, ¿te puedo compartir pantalla? Sí, por supuesto. Compartí nomás. Creo que tenés, a ver, te tengo que dar permiso. A ver. No sé si interfiere con la grabación, por eso pregunto. No, porque estoy pingueado conmigo mismo, así que no tendría que coso. Dame un segundo. A ver, intentá compartir. No te va a dejar. Intentá vos compartir. Ah, bueno, listo, pudiste compartir. Listo, genial, no dije nada. Dale, te sigo entonces. No encuentro, está todo al revés los elementos. Para un segundo. No pasa nada, tranqui. Pam, 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 pam. ¿Qué haces todo? ¿Haces todo en Word directamente los ejercicios? Sí, porque ya, a ver, al principio creí que me iba a volver loco con los simbolitos y Sí. dije, no, esto en Word ni en pedo, pero me doy cuenta que ahora ni en pedo escribiendo esto, prefiero copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar, ya fue. Está Y así, bien, y así los voy a entregar, así que está bien, perfecto. mientras sea legible. Bueno, la cuestión es así, es este mismo ejercicio que estábamos hablando. Sí, Vamos a ver si
Porque acá yo estoy viendo que hay cometí un error. A ver, vamos a ver. Yo estoy hablando de X como un subconjunto. Sí, ahora vamos por partes. Vos tenés que demostrar que partes de A interceptado partes de B está contenido en partes de A interceptado B. Sí, sería como de los dos pasos de la demostración, la primera parte. Perfecto. Este, Bueno, vos lo que haces es tomás un elemento X que pertenece a partes de A interceptado partes de B. ¿Sí? en realidad yo lo trato como subconjunto, por eso digo que acá me confundí, y en realidad sería una contención, sería una C. Claro, pero buena pregunta. Mm, O es indistinto, porque yo según, acá anoté la definición que vos escribiste, sí. acá, la propiedad. Es indistinto usar esto como usar esto. No sé si me explico. Más o menos, pero yo lo que te recomiendo es empezar con el pertenece como hiciste, tomaste un elemento que pertenecía a partes de A e interceptado a parte de B, y en algún momento aplicar esa propiedad, ¿sí? Y hacer que ese elemento esté contenido en A y esté contenido en B. Por ejemplo, mira, si yo te sigo tu demostración, vos decís, toma un elemento X, ¿sí? Perteneciente a partes de A interceptado a parte de B. Por propiedad de la intersección, sí, yo tengo que el elemento X pertenece a parte de A y pertenece a parte de B, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora lo que podríamos hacer es directamente aplicar la propiedad, ¿sí? La propiedad nos dice que si tengo un elemento que pertenece a parte de A, entonces tengo un elemento que está contenido en A, y tengo un subconjunto, perdón, me estoy expresando mal, tengo un subconjunto X que está contenido en A, y tengo un subconjunto X que está contenido en B, ¿sí? Si no hay un subconjunto, claramente. Entonces, tengo un subconjunto que está contenido en A, tengo un subconjunto que está contenido en B, ¿sí? Lo que podríamos decir es que si el mismo subconjunto... qué buena pregunta. Ahora déjamelo pensar. Tengo una hoja acá. Porque, a ver si tengo una hoja acá. Acá tengo. Déjame pensar un segundito nomás. Partes. ¿Qué harías vos en este caso, Javier, donde llegás al hecho de que tenés que el mismo elemento X pertenece a parte de A y X pertenece a parte de B? ¿Qué harías vos si aplicamos la propiedad? Si aplicara la propiedad, tengo entonces que X, o el subconjunto, o el elemento X, todavía no sabemos, no nos decidimos, pertenece al subconjunto, pertenece a, o está contenido en A intersectado B. Perfecto, hablamos de subconjunto, ya eso sí tenerlo en cuenta. Vamos a hablar, decimos que el subconjunto X está contenido en A y ese mismo subconjunto X está contenido en B, ¿estamos de acuerdo? Entonces, X pertenece, porque es un elemento, por más que lo puse en mayúscula, pertenece a, bueno, la intersección, donde la tengo, así la copio acá. A ver, para que te voy diciendo a poco, damos un momentito. Vos andás escribiendo lo que vos creas y ahora lo vemos. Ahí. Yo no sé si vos estás escribiendo, así no quiero... No, no te preocupes, yo estoy en mi hoja pensando bien la resolución a partir de cómo lo planteaste, pero vos terminás de escribir lo que vos pensás y ahora lo veo. Le estoy agregando cosas en realidad, porque dije lo mismo, pero bastante más precario. Ok, vamos por parte. Entonces, empezamos diciendo que X pertenece a la intersección de las partes de A y partes de B. Sí. Por propiedad de intersección, X entonces pertenece a las partes de A y X pertenece a las partes de B. Luego, bueno, acá es donde se vuelve un poco extraño, porque ya me estoy levantando, digamos, olvidándome de las partes y estoy hablando directamente del conjunto. Sí, ahí lo que tenés que hacer es, perdón, Javier, ahí tenés que aplicar la propiedad de la que hablamos. Ahora tendrías que pasar de lo que es
un elemento X que pertenece a parte A un elemento X que está contenido en A. ¿Sí? Ahí tienes que aplicar la propiedad. Por propiedad, claro. Por propiedad de que lo llamamos, o lo copio tal cual. Lo copio tal cual. Sí, de eso enumerar la propiedad y después lo utilizás, pero ahora no hay problema. Poné por prop, lo que sea, tenés que X está contenido en A y que X está contenido en B. Por propiedad. Tranqui, yo lo estoy pensando acá en la hoja, si no te preocupes. Por propiedad, ahí está, X pertenece a la intersección AB, o la intersección de A con B. Yo después dije, esto lo voy a tener que modificar porque ya ahora estoy hablando de... claro, ahora estoy hablando de X como subconjunto. Ya pasé de X como elemento, ahora es subconjunto. Perfecto, pero acordate, ahí tenés, todavía no podés llegar a eso. Ahí tenés que X está contenido en A y que X está contenido en B. Ajá. No pongas que X está contenido en la intersección, por lo menos. Vos lo que llegás es, por propiedad, tenés que X está contenido en A y X está contenido en B. ¿Sí? Eso es lo que llegás por la propiedad que nosotros definimos hace un rato. Sí, son los pasos triviales que yo siempre salteo. Sí, esos tratá de no comerte ninguno y ponerlos todos. Luego. Porque de alguna manera, ahora hay que ver, sí, es que eso es lo que estoy analizando mentalmente. Si esa misma propiedad, porque ahora estamos hablando de contenido, estamos hablando de subconjunto, ¿sí? Recordá que cuando nosotros hablamos de un subconjunto X está contenido en un subconjunto A, decimos que todo elemento, llamémosle Y perteneciente a X, decimos que para todo elemento Y perteneciente a X, si el Y pertenece a X, el Y pertenece a A. Es un trabalenguas, pero recordá que estamos sobre la propiedad de, ¿cómo se llama? De contenido, no estamos más sobre pertenece. Entonces ahora es como que tenemos que dar un poco la vuelta, por eso lo estaba viendo en el papel ahora mismo. ¿Sí? Recuerden, chicos, ustedes también pueden verlo. Recuerden cómo definimos que un subconjunto está contenido en otro subconjunto. Si tenés las diapositivas, ahí mismo, andá a las diapositivas y chusmealo. Vas a ver que ahí dice la demostración formal. No te preocupes si te vemos, estamos medio swapeando en tu pantalla, pero no hay problema. Fíjate que ahí te da la definición formal de lo que es que un conjunto esté contenido en otro conjunto. Y de alguna manera ahora tendremos que soltar algo por el estilo. ¿Sí? Todo elemento de X está con. Fíjate, pone, no me acuerdo cuánto. Lo tiene al principio, sí, estás perfecto, estás ahí. Está la diapositiva, no me acuerdo, fíjate, a ver, anda para arriba, no sé si estaba antes, teoría de conjuntos. X, no, anda para abajo, más abajo está sobre lo que es contenido, más abajo, ahí está. ¿Viste? Ahí te dice, dados dos conjuntos A y B, si dice conjunto de B, si solo sí, bueno, si A está en contenido en B, sí, solo sí, para todo X, ¿sí? O sea, todo elemento de X que tomo, si X pertenece a A, entonces X pertenece a B. ¿Sí? Eso es lo que yo digo. O sea, lo que yo estoy diciendo acá es que, en este caso, yo que X está contenido en A y X está contenido en B. Entonces, yo puedo dar la definición formal ahí, ¿sí? Y ahora, a partir de esa definición formal, nosotros tenemos que llegar a algo parecido como que X está contenido en A interceptado a B. ¿Estamos de acuerdo? Eso es un poco lo que tenemos que llegar ahora. ¿Me seguís, Javier, con la idea? X, yo no te escucho, Javier, si me estás hablando, te estaría escuchando. Sí, estaba hablando acá con alguien. Pero, a ver, vamos a ver, está tratando de copiar este simbolito porque lo quiero. Bueno, deja. A ver, ¿cómo traslado la definición? Exactamente, eso es lo que estamos pensando ahora, muy bien. Es ni más ni menos que eso. ¿Sí? A ver, puntualmente, lo que a vos te interesa es esto, o bueno, por ahí es lo mismo, pero dicho de otra forma. Pero ¿por dónde
agarraría? Yo lo que quiero llegar es que el mismo elemento está contenido en la intersección, y lo estoy analizando ahora, porque recordá, vamos por parte, porque si no uno siempre pasa que cuando empieza una demostración se termina mareando. Vamos, anda tu demostración, mirá. En tu demostración dice, tengo que demostrar que partes de A interceptado parte de B es igual a partes de A interceptado B, ¿sí? O conjunto de potencia de A interceptado conjunto de potencia B es igual al conjunto de potencia de A interceptado B. Entonces, vamos con la primera parte de la demostración. Lo que vos haces es que el conjunto de potencia A interceptado conjunto de potencia B está contenido en el conjunto de potencia de A y B, ¿sí? Entonces, ¿qué haces? Tomás un elemento X, ¿sí? Que pertenece, así que a tu lado izquierdo, que sería conjunto de potencia de A interceptado potencia de B, y lo que tenemos que hacer es terminar demostrando que ese elemento X pertenece al conjunto de potencia de interceptado B, ¿sí? Eso es lo que tenemos que, de forma abstracta, llegar. Entonces dijimos, sea un elemento X perteneciente a conjunto de potencia de interceptado conjunto de potencia de B. Entonces, por la propiedad de intersección, ese elemento pertenece a ambos conjuntos, ¿sí? El elemento X pertenece a partes de A, y el elemento X pertenece a partes de B, ¿sí? Luego, por propiedad, que vos lo llamaste estrellita, estrellita, que es la propiedad del conjunto potencia que numeramos antes, ¿sí? Decimos que ese mismo X, ahora lo pensamos como subconjunto, ¿sí? Decimos que el conjunto X está contenido en A y el conjunto X está contenido en B, ¿sí? Ahora lo que tenemos que llegar, que es el paso que nos falta, es que X está contenido en A y B. Yo lo que estaba pensando mentalmente es si ese paso es directamente trivial, ¿sí? Por propiedad del contenido, ¿sí? Eso es lo que yo estaba pensando en mi mente. Si yo trivialmente, o sea, trivialmente no, como paso consecutivo, yo puedo decir que si X está contenido en A y X está contenido en B, X está contenido en la intersección de ambos conjuntos, ¿sí? Eso es lo que yo quería llegar. Entonces, si X está contenido en la intersección de ambos conjuntos, lo que podemos volver es a aplicar la propiedad que vos llamás estrellita, estrellita, y decir que ese X, que es un subconjunto, se convierta en un elemento, entre comillas, y sea parte de la intersección de A y B, del punto de partes de A y B. ¿Sí? Ahora es como que terminás aplicando la misma propiedad que aplicabas antes, la aplicás a la inversa. Creo que es una demostración, ¿no? Sí. Vamos por partes. Claro, muestra la... ¿Te quedó ahí? Luego por propiedad, X pertenece a... Ahí te faltó, X pertenece al conjunto potencia de la intersección de A y B. ¿Sí? Te faltó potencia. Perfecto. ¿Sí? ¿Se entiende mejor el hecho de aplicar la propiedad? Chicos, Martina, ahí tenemos a Emanuel.